Hace una semana comenzamos a explorar el tema. ¿Cuál tema? A ver, díganme. Exactamente, eclesiología, ¿cierto? De la iglesia. Y en esa sesión dijimos que estábamos en la fase introductoria, que estábamos apenas iniciando, y consideramos dos preguntas clave. ¿Cuál fueron? La primera es, ¿por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia? Esa fue la primera pregunta que hicimos. Y la segunda pregunta es, ¿qué es la eclesiología? Estas dos preguntas las hicimos en la enseñanza pasada. A la primera pregunta, ¿por qué es importante estudiar la doctrina de la iglesia?, respondimos que es importante debido a los tiempos en los que vivimos. Eso fue lo que dijimos. Y también a la ignorancia que prevalece, es decir, que crece y que está el día de hoy en estos tiempos en los cuales vivimos, en lo que se llama iglesia, en el cristianismo del día de hoy. A la segunda pregunta respondimos que la eclesiología es el estudio de la iglesia bajo los parámetros bíblicos. Eso fue lo que hablamos, fundamentados en los apóstoles y profetas. Así que con esto en mente, y antes de entrar en algunos aspectos particulares de la iglesia, continuemos con la introducción al tema, porque les dije que la introducción tal vez serían 2 o 3 enseñanzas, y continuemos con esta introducción de la eclesiología, y lo que vamos a hacer el día de hoy es observar el papel de la iglesia en los planes de Dios. Es decir, hermanos, vamos a hablar, y el punto del cual vamos a desarrollar el día de hoy es la función esencial de la iglesia en los propósitos de Dios. La función esencial de la iglesia en los propósitos de Dios. Esto, como les digo, vamos a tratar de desarrollarlo en unas 2 enseñanzas para que usted y yo nos demos cuenta de cómo es que es esencial la iglesia en el pensamiento y en los planes que Dios quiso desarrollar en esta tierra. Hoy día, la iglesia es vista bajo el pragmatismo. Y ustedes ya han escuchado esa palabra aquí y lo hemos hablado. Es decir, la iglesia es vista en cada una de sus prácticas como lo más razonable que un grupo de personas que se reúnen como creyentes puede hacer. Eso es la forma en la que se está viendo la iglesia el día de hoy. Eso es pragmatismo. Entonces, ¿qué es pragmatismo? ¿Cómo se está viendo la iglesia el día de hoy? Que si usted y yo somos un grupo de creyentes que venimos y nos reunimos, entonces nuestras prácticas son lo más razonable que si usted y yo nos reunimos podemos hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya le voy a explicar, hermano, para que usted entienda qué es lo que le estoy diciendo. En otras palabras, hay personas que piensan que la iglesia, en sus reuniones, las personas que las componen, el culto, el liderazgo, las metas, los propósitos, son simplemente las mejores ideas que humanamente se pueden practicar. Se lo voy a seguir explicando para que usted lo entienda. Por ejemplo, hay personas que pueden responder la siguiente pregunta. ¿Por qué se reúne el domingo? ¿Por qué se reúne el domingo? Y esa persona responde, porque es la tradición. ¿La iglesia se reúne o no? ¿No es lo que hace la iglesia? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces esa persona le pregunta, ¿por qué se reúne? Ella dice, porque es que así lo han hecho siempre. Porque es que si somos cristianos y si nos llamamos cristianos no nos debemos reunir. Esas son las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, ¿por qué cantan en la iglesia? ¿Por qué cantan en la iglesia? Y esa persona podría responder, porque es bonito cantar a Dios. Y nos gusta cantar a Dios. Por ejemplo, ¿por qué tienen pastor? ¿Por qué tienen pastor? Entonces la persona puede responder, pues porque se necesita alguien que nos guíe. Debe de haber alguien que nos guíe. Eso es lo que debe pasar. Pero, por ejemplo, otra pregunta, ¿y cómo es el pastor que los guía? Y la persona puede preguntar, pues la verdad, pues ese es un hombre orgulloso, es un hombre difícil, pero sabe la Biblia, sabe de Biblia. Eso sí, sabe de Biblia, para que nos pueda enseñar.
Por ejemplo, se puede preguntar, ¿por qué salen a predicar? ¿Por qué ustedes salen a predicar? Y entonces la persona puede llegar a responder, porque ¿cómo vamos a llenar la iglesia? ¿Cómo vamos a llevar personas a la iglesia? Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿acaso cada una de estas cosas no son las más razonables que pueden hacer un grupo de personas que dicen creer en Dios? Eso es lo más razonable. Eso es ver la iglesia de manera pragmática. Eso es no tener un concepto claro de iglesia. ¿Ve? ¿Por qué se tiene que hacer? Pues porque sí. Es lo más razonable que se puede hacer de un grupo de personas que se hacen llamar cristianas. Reunirse, tener un pastor, predicar la palabra y cantarle a Dios. O leer las escrituras, orar. Pues ¿por qué oran? Porque tenemos que orar. ¿Por qué leen la Biblia? Pues porque fue la palabra que Dios dejó y pues es lo que tenemos que hacer. Entonces eso es, ¿ve? Es lo más razonable. ¿Por qué la leemos? Pues porque ahí está. Ya. Es lo más razonable que se puede hacer. Esta es la visión meramente pragmática y pobre de lo que es la iglesia para muchos. Esa es la razón. Estas personas que ven la iglesia de esta manera no logran ver que cada una de las prácticas de la iglesia y la institución formal de la iglesia en cada lugar específico para la adoración a Dios, la instrucción de las escrituras, la observancia de las ordenanzas y la proclamación del evangelio a otros, no es algo surgido o que salga de la mejor intención del hombre o de lo más razonable que un grupo de personas puede hacer, sino que todo esto que nosotros hacemos ha sido revelado e instituido soberanamente por Dios y enseñado por las Sagradas Escrituras. Hay personas que dicen, ¿por qué se reúnen? Pues porque hay que reunirnos, pero muéstrame en la Biblia por dónde, y no encuentran dónde mostrarle a usted por qué se reúnen en las Escrituras. ¿Por qué cantan a Dios? Porque es bonito, porque nos gusta cantarle a Dios. Es un tiempo donde nos liberamos, es un tiempo donde nos sentimos bien. Pero muéstrame en la Biblia. Pero eso sí, dígales por qué bailan y por qué danzan. Y ahí mismo sacan los salmos. Hermanos, esa es la cuestión. Entonces esta es la visión pragmática de la iglesia, donde la gente, todas las prácticas de la iglesia, no las ve porque estén instituidas soberanamente por Dios en la Escritura, sino porque creen que es lo mejor que se puede hacer. El problema es que reunirse con una visión pragmática de la iglesia, reunirse con esa visión, reunirse con ese concepto y con ese pensamiento de iglesia, hará que no haya una sujeción y obediencia al ordenado por Dios. Porque la gente está haciendo lo que mejor parece, lo más razonable. Así que cuando una persona se reúne de esta manera pensando que está haciendo lo mejor, no se va a sujetar al ordenado por Dios, sino que esa persona y esa iglesia va a poder estar haciendo y estableciendo cambios y modificaciones a las prácticas que ellos siempre vayan considerando son mejores. ¿Entiende lo que está pasando en la iglesia el día de hoy? ¿Entiende por qué es que la gente sigue cambiando y usted cada 8 días o cada 15 días o cada mes que va a una congregación hay algo diferente? ¿Por qué razón? Porque como su pensamiento es lo que estamos haciendo es lo mejor que se puede hacer y cada vez se va sacando cosas mejores. Recuerden la enseñanza pasada. Los tiempos que vivimos van ¿hacia dónde? Hacia lo novedoso, corriendo hacia lo novedoso. Entonces por eso es que están buscando cada vez cambios en la iglesia y modificaciones, porque esto es salido del hombre. Para nosotros, todo lo relacionado a la adoración y a la práctica de la iglesia es un mandato de Cristo. No es más nada. Es un mandato de Cristo que está ¿dónde? ¿Regulado en dónde? En la palabra de Dios. Por eso no cambiamos. Por eso no estamos buscando qué es mejor. No. Lo que dice aquí es lo mejor. Lo que dice aquí es lo que Dios quiere.
Esto expresa, hermanos, cuando usted y yo nos reunimos creyendo que todo lo que hacemos es un mandato de Cristo establecido por la Escritura, esto expresa la devoción y obediencia de la iglesia a su cabeza por la salvación otorgada por gracia. ¿Ve las diferencias? ¿Cómo esto influye en su práctica, en su reunión? Si usted se reúne meramente pragmáticamente, ¿a qué es que usted está expuesto? Pero si usted se reúne sabiendo que esto es un mandato de Cristo, soberanamente establecido por Dios, ¿cómo también va a afectar su vida? Se va a sujetar y va a obedecer a los mandatos del Señor, porque tiene una cabeza. Así que tener esto en cuenta hará que nuestra participación en la adoración sea de obediencia y temor reverente, siempre sujetos y subordinados a la revelación de Dios. Así que hagamos algunas preguntas, mis queridos hermanos. Quiero hacerles algunas preguntas. Son varias, son muchas. Y quiero hacerles algunas preguntas. ¿Cuál es el origen de toda la idea de la iglesia? O sea, ¿cuál es el origen de que la iglesia se reúna? ¿Cuál es el origen de todo lo que la iglesia hace? ¿Cuál es el origen? ¿Quién dio lugar a la idea de la formación? ¿Quién fue el que quién dio lugar a esa idea de la formación de grupos de personas, de grupos de creyentes que han creído en Cristo, que han confesado abiertamente su fe y su arrepentimiento mediante las ordenanzas, y ahora esas personas deben reunirse y unirse a un grupo local de creyentes? ¿Quién ha dado esa idea? ¿Quién estableció esa idea? Cristo mismo. Muy bien. ¿Quién determinó que los discípulos, es decir, los seguidores de Cristo que creen, se constituyan en una comunidad local y que se deben congregar en reuniones formales para el culto en el día señalado por Dios, para el ministerio de la palabra, la oración, el servicio mutuo unos a otros y el partimiento del pan? ¿Quién, mis queridos hermanos? ¿Quién determinó todo esto? ¿Cristo? ¿Los apóstoles? ¿Quién indicó que esos creyentes que se reúnen, que ahora hacen parte de un lugar, de una iglesia local, quién indicó que esos creyentes deben salir para llevar valientemente el evangelio a los demás? A fin de que a medida que los hombres y las mujeres sean llevados al arrepentimiento y la fe, también se junten al ministerio de adoración, servicio y evangelismo. Cristo. ¿Quién mandó que las comunidades locales establecidas sean lideradas por varones con ciertos requisitos? ¿Será que esto es algo que fue ideado por unos genios que siguieron un día al Señor Jesucristo y vieron que era lo más razonable que se podía hacer? Y entonces, precisamente por esos genios que dijeron, esto es lo mejor que podemos hacer, se estandarizó por la tradición de hombres hasta la hora presente lo que se hace en la iglesia. Muy bien, han respondido correctamente. No, esto no es por los hombres. Todo lo que acabamos de nombrar, todo lo que acabamos de citar, es la voluntad soberana y revelada de Dios para todo aquel que se confiesa hijo de Dios, un creyente en Cristo. Todo eso. Reunirse en un grupo local, estar sometido a un grupo local, venir al grupo local, servir al grupo local, evangelizar en el grupo local, todo eso fue establecido ¿por quién? Por Dios en su palabra. Entonces, mis hermanos queridos, si nosotros nos damos cuenta de cierta manera el propósito que tiene la iglesia, yo quiero preguntar, ¿qué tan central, es decir, qué tan esencial es la iglesia para los propósitos de Dios? ¿Qué tan esencial? ¿Tiene Dios planes únicos que la iglesia y solo la iglesia está llamada a hacer? ¿O será que estos planes también pueden ser realizados por otras organizaciones? ¿Qué tan central, hermanos, es la iglesia para los planes de Dios en esta tierra? Hermano, ¿cree usted que otras personas u organizaciones del mundo tienen la potestad de hacer lo que hace la iglesia de Cristo? ¿Quién es la única institución en la faz de la tierra elegida por Dios
que pueda dar a conocer los planes redentores de Dios, la sabiduría de Dios y la salvación de Dios? ¿Quién? La iglesia. Hermano, diga solo la iglesia. Hermanos, si hemos respondido entonces afirmativamente a estas preguntas, debemos reconocer que ser parte de la iglesia es un gran privilegio y al mismo tiempo hacemos una tarea única que requiere de toda nuestra atención, tiempo, energía, recursos, servicio y oraciones. Porque usted está haciendo una tarea ¿qué? Única, hermano. Usted está en una organización, en una institución que es única sobre la faz de la tierra. Entender que usted y yo hacemos parte de una institución sobre la cual solamente sobre la iglesia, solo en la iglesia está la bendición de Dios, en ninguna otra institución. No está ni en el bienestar social, no está ni en la alcaldía de aquí, no está ni en la presidencia, no está en ninguna parte de esas, hermano, ni en el ministerio de salud, no está en ninguna de ellas. En la única parte que reposa la bendición de Dios y en el lugar donde el nombre de Dios está, se llama Iglesia de Cristo. Por eso es que es tan importante y por eso es que es importante que usted y yo sepamos el privilegio tan grande que tenemos. Y que si eso es lo que usted y yo somos parte de una iglesia local, requiere de todo nuestro servicio. Debemos ser celosos y cuidadosos de la función esencial de la iglesia en el plan de Dios. Esto que acabamos de hablar, créanme una cosa, esto que yo les acabo de decir, hasta lo que hemos hablado hasta este momento, créame, el mundo cristiano de hoy no lo sabe. El mundo cristiano de hoy no lo sabe. Si usted conoce gente cristiana, vaya, pregúntele todo esto que yo le acabo de preguntar, a ver qué respuesta le van a dar. Y usted se va a dar cuenta de que ellos son cristianos sin saber lo que es el cristianismo. ¿Por qué razón no lo saben? Porque su concepto está mal moldeado por su razonamiento. ¿Cuál razonamiento? El pragmático, de lo mejor que se puede hacer. Así que ellos ya tienen un pensamiento de lo que es la iglesia y lo que se hace. Por eso es que la gente va cuando quiere, por eso es que la gente hace como quiere, porque ese es el pensamiento que tienen de la iglesia. La iglesia, según la Escritura, tiene un lugar central. Eso es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy. Un lugar singular, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y único, para exhibir. Oiga bien, querida iglesia, ustedes hacen parte de esto. Ustedes son los únicos, la iglesia de Cristo acá en Ipiales, son los únicos para exhibir la sabiduría de Dios y para adelantar los intereses del reino de Dios en esta tierra. Nadie más, a nadie más se le ha encomendado, sino solamente a la iglesia de Cristo. Entonces podemos decir que aunque muchas instituciones puedan llegar a hacer bien a la humanidad, ¿hay instituciones que hacen bien a la humanidad? Sí, y que tengan muy buenas intenciones, solo la iglesia está ordenada por Dios para llevar a cabo sus propósitos santos y redentores en la tierra. No hay ninguna otra institución, ninguna, por más que usted la busque. Así que las instituciones pueden brindar salud, pueden brindar comida, pueden brindar educación. Todas estas cosas tienen que ver con el cuerpo y lo exterior. Pero ninguna de ellas puede dar a conocer a Dios y ayudar el alma como la iglesia está llamada a hacerlo. ¿Ve la diferencia, mi querido hermano? ¿Ve el llamado único de la iglesia? Toda institución sirve a los propósitos ¿qué? Externos del cuerpo. La iglesia es la única institución que puede ayudar a un alma. El problema es que el cuerpo se va y el alma ¿qué? Queda. El alma es eterna, el cuerpo es pasajero. Así que después de haberle manifestado esto tan bonito, ¿cierto? ¿Es bonito o no es bonito? Observemos si es bíblico, hermanos, porque no les he mostrado ni una sola vez en la Biblia si esto es verdad o no es verdad. Así que observemos el carácter central de la iglesia en el propósito de Dios. Por eso fue que les dejé en la invitación Efesios capítulo 1, versículos ¿qué? 1 al 13. No es el único pasaje que vamos a tocar en todas estas enseñanzas. Recuerden que apenas estamos iniciando. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, hermanos,
nos deja ver lo siguiente. De estos pasajes vamos a analizar algunas cosas para confirmar si lo que hemos dicho es revelado o es inventado. Lo que yo les he dicho ahorita, si es revelado o eso es inventado. Ustedes deben creerse a la Biblia. Entonces, en los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Así que Pablo está diciendo algo. Pablo habla de que Dios le dio la administración de algo. Pablo está diciendo, a mí me fue concedido, a mí me fue encomendada una gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Me fue dada la administración de una gracia. Le fue encomendada una tarea de parte de Dios. ¿Cuál fue esa tarea? ¿Cuál fue esa tarea? El versículo 3 lo dice. El misterio, ¿cierto? Ese misterio que le fue declarado. Así que aquí está hablando Pablo de que le fue dada una gracia de parte de Dios, y esa gracia es una tarea que le fue dada de parte del Señor, y es el misterio de Cristo que le fue revelado. Esa es la gracia que le fue dada a Pablo. Esa fue la gracia. Ahora, del versículo 4 al 9 nos dice lo siguiente: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Eso fue lo que le fue dado a Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, esto fue lo que le fue revelado a Pablo, miren, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, mira, aquí está la administración, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese misterio que le fue dado a él, esa administración de gracia que le fue dada a él, que estuvo escondido de parte de Dios por muchos años, ese misterio, ¿cuál misterio? El de Cristo, el que él dice ahí en el versículo 5, ese misterio que estuvo escondido por muchos años y que no se dio a conocer, mire, no se dio a conocer a los hijos de ¿quién? De los hombres. Es decir, este misterio no se dio a conocer completamente a los hombres, le fue encomendado a Pablo como apóstol para ser llevado a ¿quiénes? ¿A las qué? A los gentiles. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese misterio? El versículo 6 lo dice. Que los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que le fue dado a Pablo y que debía ser revelado, que años antes, tiempos antes, no había sido revelado a los hombres, pero que ahora fue revelado. En otras palabras, mis hermanos, lo que antes no se conocía muy bien. ¿Qué pasaba? Dios tiene un pueblo. ¿Es así o no es así? Dios tiene un pueblo. ¿Quién pensaba que era ese pueblo? ¿Quién pensaba que era ese pueblo especial? Los judíos, el pueblo de Israel, pensaban que ellos eran ese pueblo especial y que nadie más, ¿sí recuerdan? Nadie más hacía parte de ese pueblo. Sin embargo, ese misterio del pueblo de Dios, lo que verdaderamente era el pueblo de Dios, ese misterio se iba a revelar a los santos apóstoles. Y espiritualmente hablando, Dios le reveló a Pablo que él siempre ha tenido un pueblo. Y que ese pueblo especial de Dios son aquellos que están en Cristo sin importar para nada su nacionalidad. Sean judíos o sean gentiles, siempre y cuando sean creyentes.
Así que todos los que están en Cristo participan eternamente de todas las promesas y bendiciones divinas de parte del Señor. Ese es el misterio. ¿Usted se imagina cómo quedaba un judío con esas noticias? ¿Usted se imagina cómo queda un judío con esas noticias? Es como si usted cree que es el único heredero de una tierra y después llega otro hijo y le dice, vea, aquí está, soy hijo también. ¿Y usted cómo queda? Bueno, eso pasaba con los judíos. No obstante, hermanos, este es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Observemos más fijamente cuál es la gran intención de Dios al revelar este gran misterio del evangelio de las riquezas de Cristo. Observemos más fijamente, hermanos. ¿Qué propósito tenía Dios de reunir bajo el mensaje del evangelio a judíos y a gentiles? ¿Cuál era el propósito de Dios? Y quiero que vaya conmigo al versículo 10 y 11. Mire, para mostrarle a usted la función esencial de la iglesia en los propósitos de Dios. Dios reveló el misterio, se lo reveló a los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ¿cuándo? Ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito ¿qué? Eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Claro o no es claro? Así que esto es una maravillosa declaración, mis amados. Pablo nos dice que existe una comunidad, Pablo nos dice que existe un pueblo que fue fundado ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo fue fundado ese pueblo? Desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, mis queridos hermanos. Y fue creado ¿con qué? Con un propósito ¿qué? ¿Qué dice ahí? Conforme al propósito eterno. Así que el propósito de la iglesia es un propósito ¿qué? Eterno y divino. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuáles son los planes de Dios para la iglesia? Oh, muy bien. Que la iglesia y solo ella, ninguna otra institución, fue establecida por Dios para dar a conocer ahora, la multiforme sabiduría de Dios en las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? Entonces, ¿a quién o qué institución se le dio este bendito privilegio? A la iglesia. Mis amados, la iglesia es la única aprobada por Dios para mostrarle al mundo la sabiduría y el amor de Dios. No hay ninguna otra institución, ninguna, mis hermanos queridos. La iglesia es el producto de la sabiduría y misericordia de Dios para que esta tierra conozca el misterio del evangelio. El mensaje del evangelio, el mensaje maravilloso para la salvación de las almas, solo se encuentra en la iglesia de Cristo. ¿Usted ha visto esas bibliotecas gigantes, inmensas y hermosas? Hay unas bibliotecas muy hermosas, gigantes, llenas de libros. Si no tienen una Biblia, no tienen el mensaje de salvación para los hombres, aunque le puedan enseñar muchas cosas. Solo la iglesia tiene el mensaje con el cual Dios quiso bendecir a esta tierra. Nadie más lo tiene. Nadie más lo tiene. La iglesia en sí misma no es más que un conjunto de pecadores que antes estaban muertos en pecados y que fueron llamados por la gracia a la salvación. Y que ahora somos siervos de Dios, esclavos de Dios, dotados por gracia para cumplir un ministerio enorme: anunciar la multiforme sabiduría de Dios en la salvación. Y mire que no solamente al mundo. ¿Qué nos decía el versículo 10 y 11? No solo al mundo, sino que principados y potestades, más allá, mis queridos hermanos, más allá, publicar a los principados y potestades, al mismo Satanás, que la iglesia del Señor tiene propósitos únicos, hermano.
Ahora, yo estoy hablando de Satanás, estoy hablando, pero hermano, que usted me diga a mí qué significa eso en realidad, bueno, no sé, pero una cosa sé, principado y potestades saben que la iglesia tiene una labor única. Que lo que usted y yo hacemos, no solamente lo ve el mundo, sino que lo ve el mundo espiritual y lo ve el mundo celestial. Que los ángeles también pueden ver esto que nosotros hacemos y le dan gloria al Señor. Por ello, usted y yo debemos conformarnos cada vez más a los lineamientos de las Escrituras, para darnos cuenta del propósito único que usted y yo cumplimos en esta tierra. Así que termino con esto, mis amados hermanos. ¿Es de poco valor pertenecer a la iglesia de Cristo? No es de poco valor. Pertenecemos a la única institución en la tierra encargada de afirmar y confirmar ante el mundo natural y espiritual que el poder de Dios, el poder de su palabra, su obra de gracia salvadora y transformadora es algo real y efectivo. Nadie más lo puede mostrar. ¿Sabe quién puede decir Dios es verdad? ¿Sabe quién puede decir Dios es real? ¿Sabe quién puede decir Dios es poderoso? ¿Sabe quién puede decir Dios es lleno de gracia? Solo la iglesia. Ningún otro lugar puede manifestar que Dios es lo que es. Solo la iglesia. Así que la iglesia no es la exhibición de una religión de hombres. La iglesia es un organismo vivo que evidencia el poder transformador de Dios, que lleva a pecadores inútiles a ser hijos obedientes. Solo la iglesia muestra eso. Solo la iglesia puede mostrar a un pecador perdido como el endemoniado Gadareno y después de la predicación del evangelio decir, pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Si ni siquiera los alcohólicos anónimos, si ni siquiera haberlo llevado a la clínica, si ni haberlo llevado al psiquiatra, al psicólogo lo pudo ayudar, pero ¿cómo es posible que ahora sea esto? Porque la iglesia manifiesta el poder ¿de quién? De Dios. Así que si no existe eso en una iglesia, no puede ser llamada iglesia. ¿Entiende? O sea, iglesia de acuerdo a los parámetros bíblicos. Esa es la función única de la iglesia en este mundo. Manifestar que Dios sí salva y transforma pecadores. No que los deja igual. Esa es la iglesia. La iglesia, hermanos, aunque no es perfecta, al estar conformada de pecadores redimidos, sí muestra el poder de la gracia de Dios en ellos y su acompañamiento incondicional, porque es la única institución sobre la cual Dios hizo promesa. No hay ninguna otra institución en la tierra sobre la cual haya hecho promesa. En esta tierra han pasado reinos poderosos, y lo vemos desde las Escrituras, ¿no? Han pasado instituciones millonarias que han quebrado. Pero Cristo, el Señor de la iglesia, dijo lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, han pasado reinos, han pasado instituciones millonarias, y la iglesia del Señor, pequeño o grande, permanece. Aunque ha pasado por muchas cosas, ahí sigue. Así que esto nos deja ver, hermanos, en parte, el carácter central de la iglesia en los propósitos de Dios. Lástima que hoy no sea vista de esta manera. Y lástima que hoy la gente no quiera pertenecer a una iglesia local. Qué lástima, hermanos, qué lástima. Porque vuelvo y le digo, esa persona puede llegar a estar muy llena de conocimiento, pero muy poco de práctica o de una obra de Dios en el corazón. Que conozca mucho y que no quiera pertenecer a la iglesia, que la vea como de poco valor, que hoy sí, mañana no, que pueda estar aquí y pasado mañana pueda estar aquí. Oh, hermanos queridos, ven que esto no se trata simplemente de ir a un lugar, sino el entendimiento que yo tenga de ese lugar, de lo que Dios ha hecho en ese lugar. Oremos al Señor.